Hola, les quiero dar una bienvenida una vez más a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, que en algunas ocasiones nosotros transmitimos a través de Palabra Viva y Eficaz Justin TV o también con Palabra Viva y Eficaz Justin TV. Les doy la bienvenida para la enseñanza de esta noche que vamos a tratar. La enseñanza se llama el Nuevo Testamento y la ley. Quiero hablar en este tiempo acerca del Nuevo Testamento y la ley por la sencilla razón de que nosotros estamos en el tiempo de que nos encontramos en ciertas a veces encrucijadas en preguntarnos si la ley sigue teniendo vigencia para nosotros en este tiempo. Hay muchas personas que creen o que enseñan que la ley ya no tiene vigencia para la iglesia neotestamentaria. Otros enseñan que sí tiene vigencia. Algunas personas creen que tiene vigencia y otras que no. Y lo importante no es tanto si yo creo que si la ley tiene vigencia o no para nosotros que estamos viviendo en la iglesia neotestamentaria, en el nuevo pacto que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. No es tanto lo que yo creo, lo que nosotros necesitamos saber es qué dice la Biblia acerca de la ley. Primeramente, para comenzar a hablar de la ley, tenemos que saber qué es la ley. La ley es una serie de dictámenes dados, vamos a decir, por un gobierno, por una nación, que es la que dirige en sí los caminos de esta nación, los estatutos de esta nación, de cómo las personas, les está mostrando cómo la persona debe comportarse en esa nación y cómo debe cumplir los estatutos que han sido dados. De la misma manera, nosotros tenemos que saber que nosotros somos pueblo de Dios. Somos la iglesia comprada por nuestro Señor Jesucristo a través de la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Eso es indiscutible. Pero como pueblo de Dios, como nación santa, pueblo adquirido por Dios, también nosotros tenemos estatutos, reglas de comportamiento, las cuales nosotros debemos cumplir. Por lo tanto, en este momento vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ver no lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la ley, sino lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la ley. Cómo nosotros podemos saber si estamos regidos o no estamos regidos por la ley de Dios. Primeramente, yo voy a invitarles a ustedes a que estén mirando en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17, allí cuando el Señor Jesucristo está dando su enseñanza en el Sermón del Monte. El Señor Jesús habla acerca de la ley. Y dice así, Mateo 5 y 17, yo creo que tú le pongas mucha atención, que tengas tu Biblia, que leas, compares y puedas saber que tu Biblia dice exactamente lo mismo que la mía. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y el versículo 18 sigue diciendo, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de sus mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y termina el versículo 20 que dice, por tanto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
El Señor Jesucristo, en su Sermón del Monte, hablando acerca de la ley de Dios, la ley dada por Dios, y cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, no vamos a hablar solamente de los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí, sino de toda la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías. El Señor Jesucristo, cuando la palabra Torah no solamente enseña los 5 primeros libros de la Biblia, el Señor Jesucristo se refirió a la ley, los salmos y los profetas. Eso quiere decir que la Torah o la ley encierra toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Ahora el Señor Jesucristo dice, no piensen que yo he venido para abrogar la ley, para cancelarla, para decir que no sirve, no. El Señor Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que a cumplirla. Yo vine a cumplir la ley. Y el Señor dice que el cielo y la tierra tienen que pasar antes de que se frustre una tilde o una jota de la ley. Ahora, el Señor, cuando empieza a dar su sermón del monte, me gustaría mucho que tú leyeras esto, el sermón del monte del Señor Jesucristo que está en Mateo 5, 6 y 7, y puedes ver que lo que el Señor Jesucristo no viene a abrogar la ley, sino que empieza a dar una definición o una, vamos a decirlo mejor, una mejor interpretación de la ley de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos está dando una mejor interpretación de la ley de Dios? Porque el Señor Jesucristo fue quien inspiró la ley de Dios a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender primeramente que esta ley que fue dada por Dios en el monte Sinaí y esta ley que ha sido dada por Dios a través de los profetas, a quien Dios les habló a través de su Espíritu Santo, esta ley no cambia. Dios no ha cambiado la ley. Dios no la ha abrogado. Dios no la ha quitado. Dios, si el Señor ha de hacer un nuevo pacto, porque es que el nuevo pacto es una diferencia. El nuevo pacto dice que el Señor escribiría las leyes, sus leyes ya no en tablas de piedra como en el desierto, sino en el corazón de cada uno de sus hijos, tanto del pueblo de Israel como de la iglesia comprada por precio en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que ahora que nosotros estamos en el nuevo pacto, que entramos en el pacto de Dios y que entramos a ser pueblo de Dios cuando no lo éramos a través de la sangre de Cristo, ahora somos llamados a cumplir la ley de Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que entender la ley de Dios. El Señor Jesucristo le dio una verdadera interpretación porque los judíos o los fariseos o los intérpretes de la ley y aún Moisés no alcanzaron a darle una correcta interpretación a la ley. De tal manera que aquella persona que la inspiró, que la dictó, que habló, que se la dio a Moisés, tiene que venir para que nosotros le demos una correcta interpretación. O quizás Moisés le pudo haber tenido correcta interpretación, pero el pueblo de Israel no la supo entender. Ahora vamos a seguir viendo. El Señor Jesucristo dice, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. El Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley definitivamente, porque la palabra del Señor, desde Génesis hasta Malaquías, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, está mostrándonos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tanto su ministerio terrenal como ese ministerio milenial y como ese ministerio eterno que Él tiene y le ha sido dado. Ahora, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo dice que Él vino para cumplir la ley, Él la cumplió, Él no la abrogó. Y ahora, mira lo que dice, gloria a Dios, Mateo capítulo 22, gloria a Dios, y lo que dice el versículo 4, dice, vamos a ver lo que dice Mateo 22, yo quiero que vayas con tu Biblia, Mateo 22, gloria a Dios, ya el Señor Jesucristo está a punto de ser entregado, y allí en el versículo, gloria a Dios, tal vez estoy, a ver, Mateo
22, gloria a Dios, no es 22:4, sino 22:40. El Señor dice en Mateo 22:40, dice, voy a leerlo desde el versículo 38 o el 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Ahora, nosotros estamos hablando que nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir la ley de Dios. Ahora el Señor Jesucristo viene, le da una nueva interpretación, o le da la correcta interpretación a la ley de Dios para que nosotros podamos entenderla. Y aquí el Señor Jesucristo llega y le dice a este hombre que le está preguntando, o a los fariseos, le dice: mire, la ley el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el más grande mandamiento de la ley de Dios, porque el Señor dice que nosotros debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, el amar al prójimo no es amar el que me ama a mí. La palabra prójimo significa el más cercano. Amarás a tu próximo como a ti mismo, al que está cerca a ti. Cualquier persona que se acerque a ti, tú debes amarlo como te amas a ti mismo. Así el Señor, por eso el Señor dice que todo lo que nosotros querramos que hagamos nosotros, todo con los hombres, todo lo que querramos que los hombres hagan con nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero que la gente haga conmigo? ¿Qué es lo que yo quiero que la gente, cómo me trate a mí? Entonces, esto es el cumplimiento de la ley. Cuando yo empiezo a darle a la gente, sin distinción de raza, de credo o de nacionalidad, empiezo a darle lo que yo quiero que ella me dé a mí. Por eso el Señor Jesucristo dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de la ley. Cuando tú cumples estos dos mandamientos, inmediatamente empiezas a cumplir la ley de Dios. Mira esto: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. El amor, dice el apóstol San Pablo allí en 1 Corintios 13, todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. Eso es lo que el Señor, la ley de Dios es una ley de amor. La ley que Dios dio no la dio como una ley de venganza o como una ley de odio, como la tomó el pueblo y como la ha tomado mucha gente y la ha tergiversado. Cuando dicen ojo por ojo y diente por diente, pero el Señor Jesucristo dice: el que te hiera una mejilla, ponle también la otra. El que te hiera un ojo, dale el otro. Ojo por ojo, mejilla por mejilla. El Señor lo que quiere, nos enseña, es que nosotros debemos amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Pero amar a Dios por sobre todas las cosas, porque cuando tú amas a Dios y cuando tú amas al prójimo, entonces el amor no hace nada indebido. Absolutamente nada indebido, porque el amor nunca dejará de ser. El amor es de Dios y Dios es amor. Ahora mira, vamos siguiendo mirando lo que dice allí en Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos fue la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Allí más adelante, después de los evangelios y el libro de los Hechos, sigue la carta a los romanos. Y Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 12, escribe de la siguiente manera. Mira lo que dice: todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El hecho de que yo no tenga ley, o de que yo desconozca la ley,
no me hace a mí inocente acerca de la ley. Lo vamos a ver de esta manera. Cuando yo estoy habitando en una nación, cualquiera que sea, si esa nación me dice que el cruzar las calles por un lugar que no está demarcado para los peatones, o cruzarme cuando la luz está en rojo para mí, es un delito y que lo debo pagar con cárcel, el hecho de que yo desconozca esa ley no me hace a mí inocente de la ley. Quiere decir que si a mí me sorprenden violando esta ley, yo voy a tener que ser juzgado por la ley a pesar de que no estoy cumpliendo la ley. Por eso dice que los que sin ley pecan, sin la ley perecerán, y que los que bajo la ley pecan, por la ley serán juzgados. De todas maneras, la ley será quien juzgue al que hace lo bueno como al que hace lo malo. La ley será quien juzgue a aquella persona que la conocía y a aquella persona que desconocía la ley. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, los que sin ley pecan, gloria a Dios, dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley perecerán.